en el Sí. día de hoy es ya un amigo de la casa, ¿no? Sí, claro. Nuestro analista internacional, Facundo Ruiz Fragola, que está en la mañana del día de hoy en el Pulso Urbano, a quien le vamos a dar la bienvenida. Facundo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo chicos, estás, ¿cómo Facundo? están? Bien, Buen bien, día. muy bien, muy Gracias bien. por la invitación, gusto de verlo como siempre. Igualmente. Bien, bien. Que se te haga costumbre venir, por favor, te pido, ¿no? Sí, Pero ¿cuántas cosas que pasan en así el mundo? no nos habíamos comprometido, Sí, así que sí, estamos sí, tratando sí. de cumplir. Bueno, todo bien en el viaje, estás de vuelta. Bien, bien, muy bien. Bueno, este año va a ser un año de muchos viajes, así que vamos tratando de acostumbrarnos al avión, que Ajá. tenemos un poquito de miedo. Bueno. bueno. O Mr. T. No ¿Te acuerdas lo de- puedo creer. ¿Te acuerdas de Mr. T que tenía Sí. de brigada? Ah, Miedo al avión. claro, tenía miedo al avión. Pero bueno, Bueno, eso se va llevando. varios temas, ¿sí? Vamos a recorrer el mundo, ¿sí? Vamos a ir por el lado de Israel, vamos a venir por acá por América. Arranquemos con el acuerdo del siglo. El denominado acuerdo del siglo, bueno, el año pasado, a partir de mayo, ya habíamos avisorado que se venía una suerte de avanzada por parte de Estados Unidos con uno de sus socios principales, que es Israel, con respecto a los territorios que estaban ocupados en Palestina. Uno de esos era la mención de Jerusalén como capital exclusiva del Estado de Israel. Recordemos que esa es una de las cuestiones en pugna. Es más, Sí. ayer el líder de Hamas, que es la organización armada por excelencia, digamos, de los palestinos, ha dicho de ninguna manera vamos a ceder Jerusalén. Jamás, dijo. Esa capital es nuestra, por lo tanto no lo vamos a ceder. ¿Qué es lo que dice Estados Unidos? Porque, digamos, aquí lo que se está hablando es de acuerdo del siglo para que, digamos, no solamente haya una tregua, sino que haya un proceso de paz y en ese ordenamiento, digamos, haya un reconocimiento a los territorios ocupados por los israelíes después de la guerra, de la denominada guerra de los 6 días, ¿no? Perdón que voy a ir rápido, Está bien. pero es un tema muy complejo, ¿no? A partir de esa suerte de acuerdo entre Estados Unidos e Israel, del que curiosamente no participa Palestina, lo que se dice es que, digamos, podría, o por lo menos ese ofrecimiento podría apaciguar las aguas. Bueno, obviamente, yo les mencionaba recién las declaraciones del líder Hamas, obviamente la autoridad palestina tampoco está de acuerdo con justamente este acuerdo del siglo. Básicamente, ¿qué es lo que ofrece Estados Unidos e Israel? Lo que ofrece es, bueno, nosotros vamos a cederle una partecita, la partecita oriental de Jerusalén, y a cambio de eso lo vamos a reconocer. Además de tener esa partecita de Jerusalén como su capital, van a ser un Estado independiente, que es el reclamo histórico que tiene Palestina, incluso ante la comunidad internacional. Y eso viene, como les decía yo, como contrapartida con un acuerdo entre los cuales es el principal, ¿no? Que Palestina empiece a reconocer esos territorios que han sido ocupados después de la guerra de 1967. En 1973 ha habido un intento por parte de los palestinos que no ha tenido tenido los resultados esperados, y a partir de eso se ha firmado una suerte de armisticio en 1974. Obviamente esta situación es muy conflictiva. Nosotros sabemos qué es lo que está pasando en la Franja de Gaza y particularmente en Cisjordania, ¿no? Entonces esta partecita que se denomina los Altos de Golán es el punto clave para entender el conflicto, ¿no? Bien. Porque obviamente toda la cuestión histórica, la cuestión simbólica, la cuestión religiosa juega mucho ahí, además, digamos, de cada uno de los enfrentamientos que tienen casi de manera diaria estos estados, ¿no? Porque recordemos que Israel, además de invadir, digamos, esos territorios, está haciendo allanamientos ilegales, matanza de los animales, envenenamiento de las aguas, quema de las cosechas. Es decir, Israel ha avanzado de una forma muy arbitraria sobre esos territorios, que eran cerca de 30 en los años 70, y hoy se estima que son cerca de 400, lo que se denomina los estados que albergan a los colonos, que son los judíos israelíes. Bien. Así que bueno, en esa situación estamos hoy. La verdad que yo no veo que pueda haber, digamos, algún punto de solución en este conflicto. Me parece al contrario que esto va a agravar la situación en la Franja de Gaza. Así que bueno, ahí estamos con Estados Unidos haciéndole regalos a su socio
principal, que es Israel, y los palestinos lamentablemente sometidos a esta situación, que además, digamos, por ahora, digamos, como no tiene como contrapartida alguna respuesta sólida por parte de la comunidad internacional, en particular de la ONU, ¿no? Claro. Así que bueno, es una situación difícil, veremos qué es lo que sucede en estos días, pero bueno, se nota que hay una suerte de avance por parte de Israel, como decía, de la mano de Estados Unidos, ¿no? Decía lo curioso de un acuerdo, acuerdo del siglo, donde no participa uno de los elementos principales del acuerdo, que es Palestina. Claro, ¿no? claro. Así que bueno, son las situaciones curiosas a lo que nos tiene acostumbrado tanto Estados Unidos como, sobre todo, como Donald Trump. Volvemos. Sí, ahí vamos por el lado de Europa, porque mañana, no quiero dejar pasar la fecha, mañana va a ser el día que, bueno, hace rato que se venía esperando por parte de Gran Bretaña salir de la Unión Europea, finalmente lo va a hacer, ¿no? Bueno, ya está confirmado eso. Es así, bueno, es un proceso que se inicia, recordemos, en 2016 con el referéndum, que se lleva puesto a Cameron y que se acaba de llevar puesto a Theresa May, es decir, los primeros ministros han sido, digamos, el fusible que ha terminado saltando por esta situación, que significa esta desconexión de lo que se denomina el Brexit, digamos, lo que se busca aquí por parte del Reino Unido de Gran Bretaña es tratar de recuperar su economía, sus relaciones comerciales como las tenía incluso el Imperio Británico, ¿no? Eso, digamos, es lo que se reclama. Incluso le reclaman muchos de los países que están en disconformidad, porque ese proceso se ha abierto también en Bélgica, se ha empezado a discutir en Holanda, en Luxemburgo, es decir, la ciudadanía y los parlamentos han iniciado procesos de referéndum, como también lo había iniciado, por ejemplo, Grecia, para separarse de la Unión Europea porque no ha cumplido los fines para los cuales había sido creada, ¿no? Bueno, en eso el Reino Unido ha ido avanzando, con muchos retrocesos, por cierto, pero bueno, ya con la sanción o la aprobación del Parlamento Europeo ayer por una mayoría bastante amplia, vamos a tener la formal salida de la Unión Europea por parte de Gran Bretaña el día de mañana. Así que bueno, es un hecho histórico y a partir de ahí se abren un montón de interrogantes porque esta salida, esta salida, digamos, es lo que nosotros denominábamos el Brexit duro, es decir, la salida casi sin acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos? Más allá de la moneda, todo lo que rodea la economía, las aduanas, los acuerdos preferenciales, los impuestos de fabricación, incluso hay mucha preocupación en los ciudadanos europeos, digamos, que son de origen británico, que están en el resto de Europa, por lo tanto, esa salida que tenían casi libre, digamos, ahora va a tener alguna complejidad. Bueno, hay muchos temas que todavía no se han resuelto y eso, digamos, abre otros interrogantes. Me parece a mí que la cuestión principal, obviamente, van a ser las fábricas, la economía, porque sabemos que, digamos, la Unión Europea, si hay algo digamos, que había buscado con esto de la moneda única, con esto de las entidades financieras únicas o las políticas comunes a cada uno de los países de la eurozona, era tratar de igualar posiciones, pero sobre todo que haya mucho flujo de trabajo, de capital, de maquinarias, bueno, en definitiva todo lo que hace a una economía, ¿no? Bueno, es uno de los interrogantes que tenemos hoy. Yo siempre he sido un escéptico, digamos, de la salida del Reino Unido, como también, digamos, tengo algunas consideraciones negativas respecto a los fines que no han sido cumplidos por parte de la Unión Europea, ¿no? Así que, bueno, sin duda un hecho histórico y que eso puede abrir, a su vez, otros procesos en otros países, como decía, Austria, Bélgica. Ya siente un antecedente, digamos, ¿no? Por supuesto, es un antecedente y los otros países dicen, bueno, si el Reino Unido de Gran Bretaña ha podido salirse y además supongamos que esta salida sea exitosa, entre comillas, bueno... No, seguramente todos van a estar expectantes a ver qué pasa. Va a debilitar mucho la eurozona, ¿no? Así que bueno, yo soy de los que creen que, digamos, como proceso, o sea, como proceso de unidad económica, financiera, política, o sea, digamos, ha sido un proceso que ha llevado muchísimo tiempo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y la consolidación de un modelo de unidad por parte de la comunidad internacional, pero que llega, digamos, al fracaso de la mano del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, lo que yo denomino la Troika Europea. Así que bueno, digamos, uno lamenta eso, pero bueno, me parece que tienen sus razones también, ¿no? Como para reclamar esa salida y bueno, que finalmente se esté dando hoy. Bien, volvemos para acá ahora, a América.
Hay novedades también en Chile, en Bolivia. Bueno, lo más importante pasa hoy, creo yo, por Bolivia. Luis Arce, que ha sido designado por el Movimiento del Socialismo, por el MAS, el partido de Evo Morales, con su llegada a Bolivia también se le abren unos procesos judiciales. No, bueno, eso no es novedad, digamos, en América Latina, cómo se utiliza la justicia para fines políticos, ¿no? Bueno, Luis Arce ha llegado en estos días y ha sido citado por la Fiscalía, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que el 3 de mayo son las elecciones en Bolivia y ahí, digamos, habría que ver cuáles son los otros partidos. Se está hablando de Yanine Áñez, que es la presidenta provisional de esto que considero es una dictadura. Había prometido que nos iba a presentar, pero bueno, la tenemos ahí tratando de pelear la presidencia con el MAS, que por ahora, en teoría, las encuestas le están dando bien. Veremos, las encuestas son solamente encuestas, no nos podemos llevar de unas encuestas, pero hay una cierta ¿A Evo no se le permite presentar? Evo Morales no, incluso había un compromiso de no presentarse, digamos. Así que bueno, me parece que Evo desde Argentina va a comandar las acciones y, digamos, va a tratar de aglomerar esos sectores, que por cierto son muy numerosos del MAS, y tratar de, me parece a mí, la estrategia normal sería tratar de dividir a la oposición, ¿no? Ahí lo tenemos a Luis Camacho, claro. Sí lo tenemos a Carlos Mesa, tratar de que se presenten todos, digamos, para dividir ese voto, y el voto progresista, podríamos llamarlo así, tratar de juntarlo y pelear las elecciones en el marco, digamos, de un dominio absoluto por parte de Áñez, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Electoral. Veremos qué es lo que se resuelve, porque además tiene, digamos, el apoyo más que importante de Luis Almagro, es decir, de la OEA. Veremos si hay modificaciones en el sistema electoral. Bueno, tendremos que esperar cualquier cosa, lamentablemente, en Bolivia, ¿no? Esperemos que ese proceso se desarrolle en paz. Y bueno, las novedades en Chile. Ajá. Ayer ha habido una reforma tributaria que ha sido sancionada por el Senado. Es, digamos, muy importante este intento de Piñera de tratar de calmar la situación en Chile, porque la violencia, más allá de que nadie nos cuenta nada, la violencia no ha cesado, siguen las muertes, las detenciones ilegales, el abuso, digamos, de abusos sexuales, claramente, eso, digamos, está denunciado por parte de todas las fuerzas de seguridad, y hay un cierto descontrol, digamos, también entre carabineros y las fuerzas militares en Chile. Así que, bueno, qué caso raro, ¿no? Digo lo de Piñera porque ya tuvo una gestión presidencial Piñera, pero nada que ver con la que hoy tiene. ¿Qué es lo que ha hecho que cambie? O al menos conocíamos, o en la primera gestión que tuvo, no había este tipo de problemas. Fue muy diferente, ¿no? Hoy prácticamente tenemos otro Piñera. Lo que ocurre en Chile es que, a ver, tiene justamente buena prensa. Ajá. O sea, Piñera nunca se ha separado del plan inicial que tenía para Chile. Ajá. En el medio ha habido un gobierno progresista que ha cumplido con las expectativas a medias, por eso creo que vuelve Piñera, además la decisión de la izquierda y demás, porque no ha tenido una propuesta sólida como para ofrecerle a la ciudadanía que está cansada, digamos. Chile, para que los que no conocen, es uno de los países más desiguales del mundo. ¿Qué significa eso? Que entre el decil más alto y el más bajo hay casi 78 veces de diferencia. Es decir, hay muy poca gente que tiene mucho dinero y en la base está el resto. Y digamos, o sea, si nosotros, por ejemplo, mediríamos la pobreza, nos daría el triple de Argentina. Pero bueno, tiene una buena prensa, es decir, un país que ha construido estabilidad, que tiene, digamos, servicios públicos más o menos eficientes, pero bueno, la vida está privatizada, está mercantilizada. Todos los bienes públicos o los servicios públicos tienen precios de mercado. Y si a eso le sumas que la gente, la mayoría vive en casas de cartón, con techo de chapa, que tiene que pagar todos los... A ver, hay que sacrificar a toda la familia para que solamente un hijo estudie. Creo que ese es el caso más paradigmático, es decir, la imposibilidad de estudiar, porque toda la gente está... Nosotros muchas veces hablamos de la deuda externa de los países, ¿no? Pero la deuda interna, o la deuda privada, o la deuda de las familias en Chile ha sido lo que ha terminado ahogando a ese sector, digamos, que aspira a ser medio, podemos llamarlo así, que explota por la cuestión del subte, digamos, pero por abajo se venían cocinando un montón de injusticias que la gente las hace explotar, ¿no? Entonces, bueno, explota un sistema y con un Piñera, digamos, que no sabe muy bien qué hacer, lo único que busca es la represión, tratar de apaciguar el conflicto, porque, digamos, si hay algo que pasa en Chile es que
el conflicto está encapsulado. Hay, por ejemplo, que pedir permiso, hay que programar las marchas o las manifestaciones. Bueno, lo que ha sucedido ahora es que no hay ningún permiso pedido, todos los días se reúne la gente en la Plaza Italia a protestar, así que bueno, es un proceso que para mí, y esperemos, no tiene marcha atrás, porque incluso se está hablando no solamente de una reforma constitucional, sino además de una nueva constitución o de un nuevo Estado social chileno, ¿no? Así que bueno, es bastante grave la situación. Piñera por ahora está respondiendo solamente con violencia y es muy lamentable, digamos, que toda la prensa internacional que solamente se ocupa de Venezuela o se ha ocupado de Bolivia en el caso de Evo, pero hoy no dice nada, tampoco diga nada de Chile, ¿no? Bueno, es una cosa muy curiosa, es que la situación... Sí, la verdad que hace rato que no se habla de Chile. La situación en Chile es bastante desesperante, hay un pueblo que está más o menos organizado y me parece a mí que mientras no haya una fuerza que exprese toda esa voluntad popular o que una cada uno de esos significantes que están flotando ahí en la superficie, va a ser difícil, ¿no? O sea, más allá del hambre, decía, los problemas con los servicios públicos, la gente que no le alcanza la plata, bueno, que es más o menos algo que le pasa a toda América Latina, ¿no? Pero en Chile está muy profundizado por esto que decía, ¿no? La idea de la desigualdad más que de la pobreza. La pobreza es un subproducto de la desigualdad. Por eso me parece que la gente tiene reclamos que no están siendo escuchados, por eso sale a las calles y por eso está presionando muchas reformas como la de ayer, por ejemplo, que se han dado en el Parlamento, que buscan de alguna manera, digamos, algunos beneficios para las pequeñas empresas, digamos, un acceso digamos, al consumo que no sea tan costosa, digamos, la vida, respecto a toda la materia impositiva que rodea a Chile. Pero bueno, me parece que la inestabilidad política, y sobre todo un presidente que está, digamos, muy caído en su imagen, tiene una imagen positiva del 7% de Piñera, ¿no? Así que bueno, en esa lucha de Piñera contra la ciudadanía, porque además él lo ha pensado esto como una suerte de guerra de ciudadanos contra el gobierno, me parece que le está yendo bastante mal, veremos hasta dónde resiste. Bien. Bien, perfecto. Bueno, el presidente Alberto Fernández está haciendo una gira productiva, ¿será para nuestro país? ¿Cómo ves esa? Sí, las primeras intervenciones, incluso en campaña electoral, lo habíamos visto por Portugal, por España, sí. Bueno, ahí ya demarcaba cuál iba a ser su idea de mundo, digamos, ¿no? O sea, su idea geopolítica, y que la termina de confirmar, primero con la visita, por ejemplo, a Israel, más allá, digamos, de la celebración o la conmemoración, perdón, de lo que ha sido el Holocausto la semana pasada, una reunión muy positiva con Netanyahu. Ahora va a buscar apoyos, obviamente, del Vaticano. Una de las visitas principales va a ser al Papa, pero también, digamos, a organismos de Naciones Unidas, como, digamos, la FAO, por ejemplo, o el plan de lucha contra el hambre. Esas son dos premisas principales, lo ha dicho reiteradamente, ¿no? Luchar contra el hambre en Argentina, pero me parece que el objetivo de máxima es tratar de lograr los apoyos para un posible acuerdo por el pago de la deuda externa, que es lo que nos está ahogando, ¿no? Argentina tiene una suerte de monstruo de tres cabezas, le llamo yo, que una es la recesión, que es histórica por el hecho de que es casi inédita en Argentina, porque se ha dado además con inflación, es decir, la gente deja de consumir, pero igual suben los precios. Claro. Eso, digamos, no le vamos a contar a nadie, ¿no? Sí. Y la otra cabeza de ese monstruo es la deuda externa impagable que tenemos. Así que bueno, en esa búsqueda de apoyo se va a reunir con los grandes representantes del mundo, porque recordemos que el Fondo Monetario no solamente es Washington, sino que además tiene otros socios en los cuales está Argentina, pero los socios mayoritarios más importantes están en Francia, Alemania, bueno... Así que bueno, esa visita, que además incluye a España, porque digamos va a saludar al nuevo presidente Pedro Sánchez, marca, digamos, de alguna manera su mirada geopolítica del momento, porque además también, hay que recordarlo, esta suerte de acuerdo, que no ha sido acuerdo o entendimiento, Mercosur-Unión Europea, ha quedado en el aire. Quedó en la nada eso prácticamente, ¿no? Lo habíamos dicho nosotros, eso no iba a funcionar, porque además, digamos, o sea, no había acuerdo del Parlamento Europeo. Si hay algo que caracteriza a la Unión Europea, que para llegar a un acuerdo tienes que lograr el consenso total de los 28 países que componen la eurozona. Los parlamentos, digamos, de Austria, de Bélgica, somos todo lo contrario, por lo tanto eso no iba a funcionar. Ahora eso tiene que ser reflotado, pero me parece que en otros términos que sean más beneficiosos para Argentina.
Claro. digamos, porque en los términos que había planteado el gobierno de Macri era ruinoso para la industria argentina, ¿no? Así que bueno, en esa, digamos, en esa gira hay como varios puntos. Yo diría el hilado grueso lo vamos a ver ahora, el hilado fino lo iremos viendo después, pero bueno, me parece que como inicio de un camino, el camino geopolítico de la Argentina es muy positivo porque ha logrado ya algunos guiños de Rusia, como decía, de Francia, de Alemania, de Portugal, de España, es decir, los países principales de la eurozona están apoyando a este gobierno. Esperemos que eso se pueda consolidar, se pueda formalizar en un buen acuerdo con el Fondo Monetario, que me parece que digamos, Argentina no tiene los recursos para pagar ni siquiera los intereses de la deuda, ¿no? Que son algo así como 50.000 millones. El gobierno de Macri ha tomado una deuda gigantesca para pagar en muy poco tiempo. Obviamente nosotros una de las imposibilidades que tenemos es la capacidad de generar dólares, eso ya lo conocemos desde que hemos nacido, ¿no? Así que bueno, digamos, así que bueno, esperemos que tengamos alguna quita, alguna reducción de intereses, patear los plazos, lo que fuera, pero bueno, que sea, digamos, beneficioso para Argentina, ¿no? Que tratemos de, digamos, de alguna manera de utilizar esa herramienta como para empezar, digamos, a salir adelante como país, que es lo que queremos todos. Ojalá. Bien, muchísimas gracias, Facundo. No, chicos, por favor, a ustedes. Facundo Ruiz Fragola, entonces analizando todo lo que tiene que ver con la política internacional, incluso también, ¿no es cierto?, nuestro país en el contexto mundial, ¿no? Exactamente. Y la gira del presidente de la Nación que está realizando en estos momentos.